Tenemos hoy también la grande responsabilidad y el enorme privilegio de estar en la presencia de Dios y de que el Señor Jesús también hoy está en medio nuestro. Él es el gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Así está escrito y así es. Y contamos, como no puede ser de otra manera, también hoy con Él, congregado juntamente con nosotros. En esta lectura que nuestro hermano y pastor Fernán Pons ha realizado en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, este capítulo 10, capítulo donde nos llega por revelación divina la información de que la enseñanza, obviamente, de que los hermanos, los hijos de Dios, tenemos libertad para entrar en determinado lugar, que la Escritura llama el santuario, y que esa libertad nos es provista por la sangre de Jesucristo. Este acontecimiento tan solemne, tan serio, tan grave, la Escritura dice en doctrina, haciendo ver integridad, gravedad, por lo que implica este hecho en sí, y porque nosotros estamos involucrados en él. Algo que fue hecho para nosotros, libertad que nos fue provista para nosotros, pero libertad que no se obró por decreto, ni por buena voluntad solo, ni por el poder de Dios, que no tiene límites, pues Dios es todopoderoso, entre otros de sus atributos, sino que fue necesaria la sangre de Jesucristo. Fue necesaria la muerte del Señor Jesús. La cruz está implícita en este versículo, pues no puede haber cruz sin sangre. Y mucho menos referido al Señor Jesús. Fuimos reconciliados por la sangre de su cruz. Y este acontecimiento en la cual el Señor Jesús se involucra también directamente, no solamente por su sangre, sino porque por la misma carta de los Hebreos podemos leer el capítulo 8, versículos 1 y 2. Dice, así que la suma acerca de lo dicho es, tenemos tal pontífice, que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Esto no fue hecho por los hombres, gracias a Dios. Si no lo habíamos estropeado también. El Señor asentó y no hombre. Tenemos tal pontífice, dice la Escritura, tal pontífice. Esa expresión tal lo destaca, lo remarca y lo ensalza a un grado máximo. Tal pontífice. También nuestra porción dice tal pontífice nos convenía tener. Que además es ministro del santuario, siervo del santuario. A su vez es también Señor del santuario. Porque no solamente es pontífice, también es Dios. Dios es pontífice y es ministro.
simultáneamente. Que se asentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos y ahora vive siempre para interceder por nosotros, habiendo obrado eterna redención. Sumado a esto, en el capítulo 6 de la misma carta a los Hebreos, el versículo 16, en adelante, hasta el final, dice: porque los hombres, ciertamente por el mayor que ellos juran, y el fin de todas sus controversias es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que entra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho pontífice eternamente según el orden de Melquisedec. La voluntad de Dios, declarada, explícita, manifiesta, contundente para con nosotros, a los herederos de la promesa, queriendo mostrar, notemos esto, hermanos, Dios en la voluntad, en la iniciativa, en el deseo de querernos mostrar más abundantemente. Es que Dios, hablando, diciendo, no basta. Es como que Dios siente en sí mismo la necesidad de ampliar, de confirmar, de garantizar a los herederos de la promesa, a nosotros, los hijos de Dios, queriendo mostrar más abundantemente la inmutabilidad de su consejo. El mismo consejo que por determinado consejo y providencia de Dios entregó al Señor Jesús. Fue entregado por determinado consejo y providencia de Dios. Providencia de Dios. Un consejo que es inmutable, pero queriendo mostrar la inmutabilidad de su consejo y hacerlo más abundantemente, pues interpone juramento. Para que, por dos cosas inmutables, la inmutabilidad de su consejo y su juramento. Dios no es hombre, no es como nosotros que tiene sí y no. Por eso es un consejo. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Lo que es de más que esto, de más procede. Tiene mal origen. Y todas sus promesas en Cristo son sí y amén. Un consejo que no muda, que no cambia. Y lo confirma, lo reafirma, jurando. Un juramento. Juramento de Dios. Jura por sí mismo. No pudiendo jurar por otro mayor, jura por sí mismo. Se involucra, se identifica, se compromete públicamente, delante de sí mismo, delante de los santos ángeles de Dios y delante de todos nosotros, porque lo hace para mostrarnos más abundantemente, dice acá, más abundantemente
la inmutabilidad de su consejo, un Dios que no cambia, un Dios que no se muda, un Dios que no se altera, que no se modifica, que no se deteriora, que no se tiene que actualizar, porque es un Dios eterno, viviente, santo, justo, limpio.